Bueno, hola, hola a todas y a todos, ¿cómo están? Que se están sumando en el capítulo de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros queridos podcasts que estamos publicando toda la semana a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y también los republicamos en Instagram de Unegocios, en Facebook, así que estén atentos a la actualización de contenidos que estamos haciendo toda la semana. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema súper interesante del área de marketing, sobre los social media, qué son los social media, cómo ocuparlos con tu emprendimiento, con tu negocio, qué herramientas existen y qué es lo que nos espera el 2021 en esta temática. Así que el día de hoy tenemos a Rodrigo Maulén, él es periodista de la Universidad del Desarrollo de Chile y es docente de aquí de un negocio del curso Social Media Marketing. Así que un tema súper atingente con el profesor. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Muy bien, Fabián, gracias por la invitación, ¿cierto? Y gracias también, bueno, a todas las personas que van a tener, se van a conectar y van a ver este contenido. Y como te comentaba tras las bambalinas, ¿cierto? Y la previa de este podcast es que, bueno, felicitarlos también por la iniciativa y las ganas que tiene también la universidad, ¿cierto? De entregar mucho más valor a los estudiantes y a todos aquellos que finalmente se relacionan por cada una de las plataformas que tiene la universidad. Así que, bueno, dedito para Así arriba, es. ¿cachai? Por ir innovando y proponiendo y haciendo cosas. Fantástico. Gracias, profe, gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy, ¿qué son los social media? ¿A qué se refiere? ¿Es lo mismo que redes sociales? ¿Qué podemos decirle a la comunidad que no sepa qué son los social media? Bueno, para poder entender eso, o sea, primero hay que, eh, de alguna forma, entender que el social media, ¿cierto? Son los conjuntos de medios digitales que nosotros tenemos hoy día presentes y que finalmente son los que nos ayudan a confeccionar, ¿cierto? Nuestros ecosistemas digitales. Y cuando hablamos de los medios, ¿cierto? Tenemos el blog, los foros, las redes sociales, ¿cierto? Y todo este conjunto, ¿cierto? De medios componen, ¿cierto?, el universo o el ecosistema del social media. Obviamente esto está conectado con el resto de los canales, ¿cierto?, que también tengan nuestras organizaciones, emprendimientos, ¿cierto?, o nuestros propios sitios web que nos ayudan, ¿cierto?, a conectar en las distintas líneas con las audiencias. Y desde el otro lado, ¿cierto?, también para poder hacer la diferenciación es que las redes sociales, ¿cierto?, son los lugares o las plataformas donde nosotros hacemos la distribución, ¿cierto?, de cada uno de los contenidos que diseñamos y preparamos, ¿cierto?, para las audiencias, ¿cierto?, con las cuales conversamos. Entonces, ahí tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, ¿cierto? O, bueno, todo el universo de redes sociales que nosotros decidamos usar, ¿cierto?, para el desarrollo de nuestras tácticas y estrategias digitales. Entonces, esa es la primera diferencia para poder entender un conjunto de medios, ¿cierto? Y los lugares de distribución, ¿cierto?, de la información en este caso. Importante y solamente como dato que para todos aquellos que están trabajando, confeccionando o armando estrategias digitales, tengan mucha claridad en torno a cuál es el rol que le van a asignar, ¿cierto?, a cada una de estas plataformas de distribución. ¿Por qué? Porque, bueno, más de alguno también lo sabe y lo conoce, esto tiene directa relación con que en las plataformas hay audiencias distintas, entonces desde ahí es importante definir los tonos y estilos y la forma en cómo van a ustedes a comunicar y transmitir, ¿cierto?, todo lo que tengan que decir en base a la marca en este caso. Eso. Entonces, en definitiva, hay que utilizar distintos tipos de contenidos para los distintos medios sociales, algo así. O sea, no se Lo, puede comunicar o una sea, misma. lo que puedes hacer ahí, Fabián, ¿cierto? Es que, claro, tú puedes tener de alguna forma una pieza o una idea de contenido y lo más importante es es reflexionar en torno a cómo se va a distribuir o cuál va a ser el formato, ¿cierto?, que vas a usar para que este contenido funcione en cada uno de los canales. A modo de ejemplo, ¿cierto? Es que hace como 7 años atrás o 8 años atrás el New York Times inició un proceso de transformación digital. Y junto a ellos con reestructurar, ¿cierto?, su sala de prensa, ¿cierto?, donde para armar los contenidos, perdón, interactúan diseñadores, fotógrafos, periodistas, obviamente especialistas, y desde ahí definen, es como que, ok, voy a reportear algo a La Moneda. Entonces tú como periodista vas a La Moneda, pero tienes que ir pensando, ¿cuál va a ser el titular que voy a colocar en Twitter, por ejemplo, y la imagen que voy a usar para ese titular? ¿Cómo esa misma noticia va a tener o va a operar en Facebook? Y ahí tú podrías decir, yo podría utilizar una galería, ¿cierto?, donde podría armar una selección.
cómo voy a escribir y voy a armar esto en mi blog, a modo de ejemplo, y cómo esto se va a convertir luego en una noticia. Entonces, esa misma noticia tiene distintos componentes o distintos tratamientos para cada una de las plataformas. Es un poco eso, tal vez, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos en redes sociales. Tal vez como el consejo o la recomendación es que tenemos que actuar como medios de comunicación de alguna forma. Y esa es tal vez la invitación a las empresas que traten de explorar también esa línea, donde el componente periodístico, la innovación, los titulares, ayudan mucho también, ¿cierto?, a construir, ¿cierto?, esa relación o llamar la atención también de quienes están leyendo o viendo, ¿cierto?, las cosas que nosotros hacemos. Es súper difícil también, o sea, esto de hacer contenido relevante y entretenido para las audiencias con las cuales conversamos. Eso. Sí, eso es verdad. Bueno, igual yo soy emprendedor también, tengo mi propia pyme y es difícil generar contenido constantemente porque igual, como conversamos tras bambalinas, la idea no es siempre vender, 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 sino que también generar contenido de valor. Y Claro. es complicado todos los días estar publicando cosas distintas, pero es lo que nos toca, por cierto, hay que hacerlo. Exactamente, o sea, todos los que trabajan en esto tienen que entender de que esto es como, no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón, ¿cachai? Entonces, como que en la medida, ¿cierto?, en que tú vas haciendo esas contribuciones, vas construyendo esa relación con la audiencia, vas de alguna forma fidelizando, conectando con la comunidad, bueno, vaya armando, en este caso, un grupo, ¿cierto?, de personas, o fieles, por decirlo así, que creen en lo que tú haces, ¿cierto?, y que se comprometen. Y eso tal vez también está conectado no solamente con lo que tengamos que decir, sino también con todo lo que ocurre, ¿cierto? Cuando nosotros entramos, ponte tú en esa relación contigo y con tu emprendimiento. A modo de ejemplo, ¿cierto? Y esto lo conversábamos ayer en una reunión en la cual estaba participando, pero es este año de pandemia, por ejemplo, con mi esposa, nosotros apoyamos mucho a todos los emprendedores en distintas líneas y compramos nuestros regalos de Navidad, si necesitábamos cosas para nuestro hijo, buscábamos en cuentas de Instagram y todo. Y nos dimos cuenta que había un muy buen trabajo de mostrar, de proponer, ¿cierto?, de decir, pero ¿sabes qué nos pasó? La postventa nos resultó desastrosa. Incluso recién el fin de semana logramos conectar con un emprendedor, por ejemplo, que hace 6 meses le compramos unas mesas chiquititas para nuestro hijo. Y recién después de 6 meses, que incluso le habíamos pagado, nos respondió y pudimos ir a buscar las cosas que le habíamos comprado. Entonces nos dimos cuenta que en ese... Oh, se cayó la transmisión. Sí, Sí. ahí volví. Bueno, yo me tomé la libertad de darle, ¿cachai?, el cierre en este caso y con el ejemplo que te contaba, pero es importante esto de hacerse cargo también de la parte de la postventa, en este caso para no generar la incertidumbre respectiva. Entonces, es un poco eso, como te digo, como te dije, compramos este año, apoyamos muchísimo a los emprendedores, compramos, no me digo que compramos muchas cosas, pero desde comida, ¿cachai? Confección de artículos, ropa, no sé, fin de cosas más. Y claro, y quedamos en esa incertidumbre de repente, oye, pero te transferí, ¿qué pasa? ¿Por qué no me respondo? O sea, también hay que hacerse cargo de esa parte. ¿Cachai? Sí, es verdad. Es difícil generar confianza a través de redes sociales para que, como usted dice, la gente, no sé, pues, te deposita, tener la confianza de depositar y que te llegue 3 meses después, es un tema Claro, súper es fuerte. súper heavy, es súper heavy. Y aparte tuvimos que ir a buscar la colina, entonces tú decís, wow, así como que partimos, ¿cachai? Y todo, pero pasaron meses y no teníamos respuesta. Entonces, claro, igual Mm, te da un poco como incertidumbre y claramente, o sea, una cosa que definís como que tú dices, bueno, nunca más voy a comprar algo a ellos, ¿cachai? sí, es verdad, es verdad. Entonces, Profesor, ¿y qué sucede con con las herramientas que existen en los social media? Porque una cosa es publicar contenido, pero otras cosas son las herramientas que existen, pero que son no son muy conocidas por la gente, y me incluyo. Entonces, no sé si existen herramientas que serían muy buenas para utilizarlas, pero que no las conocemos. claro, Si me puede dar- bueno, a mí hay un sitio que me gusta mucho que se llama AdSumo, que es como un marketplace de aplicaciones y herramientas donde tú podés, bueno, navegar y encontrar, o sea, lo que se te ocurra para poder resolver algunas de las necesidades. Mm, Pero ¿qué herramientas te pueden ayudar tal vez como y voy a compartir acá un poco con las que yo he usado y con las cuales he sí, trabajado? O sea, para ordenar un poco el tema de la publicación de los contenidos, ¿cierto? Porque hay una cosa que tiene que ver con que yo tengo que publicar en varias plataformas, ¿cierto? Y eso puede significar a lo mejor un desorden dentro como del trabajo diario. Podía en este caso usar HotSuite, que es una muy buena herramienta hoy día, tanto en la opción gratuita como de pago,
te permite calendarizar contenido, ¿cierto? Si es que son atemporales, ¿cierto? Te permite usar ciertos filtros si querías enchular las imágenes también, y te permite también adecuar las imágenes de acuerdo a la red social, ¿cierto? En este caso en la cual tú vas a publicar. Claramente un poco desde ahí, ¿cierto? Rompemos como la recomendación de que tenemos que adaptar los contenidos por cada plataforma, pero finalmente, o sea, si tú hacías el doble clic, perfectamente lo puedes hacer a través de HotSuite, ¿cierto? Adaptando un contenido para cada una de las plataformas. Esa puede ser la primera. En la misma línea del orden de los contenidos, podéis usar una plataforma que se llama Buffer, que también funciona perfecto, ¿cierto? Y te permite monitorear, medir, ¿cierto? Y publicar también desde ahí. Otra que es súper antigua, y yo no sé si en este podcast van a haber muchos usuarios de Twitter, pero TweetDeck también te ayuda, ¿cierto? Para llevar tu administración de cuentas de Twitter si es que tenéis como hartas conversaciones también que manejar. ¿Qué otra? Bueno, a mí, más que herramienta, no sé si llamarlo una herramienta, pero es una opción dentro de Facebook, el Business Manager, o sea, facilita la vida para hacer tus inversiones, en este caso, para poder armar tus campañas, definir los formatos, foco en las audiencias, el uso de monitorear en este caso también y visualizar la información que te entrega el mismo pixel de Facebook, en este caso, para medir, en este caso, los esfuerzos y las audiencias con las cuales vas interactuando. La verdad es que ayuda bastante. Dentro de las herramientas de pago, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Brandwatch para poder monitorear conversaciones, ¿cierto? Y medir el alcance, en este caso, que tu conversación digital puede tener en las distintas audiencias, ¿cierto? Donde a través de la selección y la configuración de palabras clave, lo que hace Brandwatch es que finalmente sale a escuchar y te va levantando mucha información. Eso se conoce como el social listening, ¿cierto? Que también puede ser una oportunidad, a lo mejor no para un emprendedor, pero para una marca que tenga el presupuesto de pagar una herramienta así. Y de alguna forma levantar las consultas y todo lo que pueda ocurrir por los distintos canales y diseñar respuestas pensadas hacia eso o atender también las necesidades dentro de las audiencias que están por cada uno de los canales. Creo que puede ser de mucha utilidad. Y desde el mundo más como de lo que estábamos conversando, que tiene que ver con el orden de la venta, las opciones de marketing y la postventa, bueno, yo soy como, a mí me encanta el tema de los CRM en particular, ¿cierto? Y bueno, yo uso otras herramientas más, pero tanto Hotspot como Salesforce me parecen que son opciones fundamentales como, no sé, para aquellos que tienen clientes individuales o tienen relación con empresas, para poder almacenar la información de esos clientes, ¿cierto? Y definir en qué momentos los vaya a contactar o en qué etapa también van cada uno de los negocios. O sea, condensar todo esto en una gran opción, que esta opción te permita mandar mail masivos, que te permita confeccionar páginas de aterrizaje, que te permita armar formularios para mantener una interacción constante con tus clientes, creo que ayuda también muchísimo, ¿cierto? A ya sea un emprendedor o a un negocio intermedio que busque eso. ¿Cuál es la recomendación en este último punto? Es que, claro, o sea, a ti te interesa finalmente conocer a tus clientes y obviamente que se gasten las lucas que tienen de alguna forma contigo en distintos momentos y identificar a los clientes tal vez que tienen mayor valor. Creo que esa parte es como fundamental. Esas son algunas de las herramientas que yo podría como recomendar para diseño, no sé, o sea, Canva, Adobe Spark, tal vez, ¿cierto? Si es que no somos muy amigos del Photoshop, por decirlo así, o del Illustrator. Yo uso Canva y es, pero fenomenal, para los que no conocen. Sí. Incluso, o sea, pensando en el mix de las herramientas también, pero o sea, hoy día, dado el contexto que estamos en teletrabajo, en modelo pandemia, ¿cierto? Y hay muchos, o sea, son muchos de los que estamos trabajando desde la casa, es que tal vez dentro de los presupuestos de marketing asignados, bueno, invertir en una herramienta de diseño como Canva en la versión pagada no es tan caro. Invertir, por ejemplo, en una opción de un Zoom, ¿cierto? Pro, que vale 14 o 15 dólares para tener reuniones o armar este tipo de formatos dentro de la comunicación digital puede ser súper efectivo. El invertir en una herramienta de streaming como StreamYard, tal vez, para hacer contenido de otra línea, también puede ser súper interesante. Entonces, incluso la tendencia es que en otros lugares del mundo hay cargos ya, ¿cierto?, de trabajo que tienen que ver como con productores de webinars, ¿cachai? Entonces como que a lo mejor hay que mirar también hacia ese lado para decir, bueno, porque esto no va a cambiar probablemente este año tampoco, entonces, ¿cómo nos vamos adecuando a este formato de comunicación digital? Eso. Perfecto. Gracias, profesor. Un contenido
bastante enriquecedor lo que usted nos está comentando. Y ahora otra pregunta que va relacionada con el área de ventas directamente. ¿Cómo podemos generar ventas justamente a través de las distintas plataformas de social media? ¿Cómo generamos esa relación con el cliente? ¿Cómo generamos el punto final donde nos va a comprar nuestro servicio o producto? ¿Cuáles son sus principales recomendaciones para vender a través de los social media? Bueno, lo primero es como ser súper talibán, por decirlo así, en el hecho de que yo no abro una cuenta de Facebook o una cuenta de Instagram solamente para vender, que es el primer error, porque finalmente cuando tú partes, ¿cierto? Crees que finalmente, o sea, colocando solamente información de producto, va a lograr las ventas, y eso finalmente es como una curva que parte así y después decae, porque, o sea, la audiencia termina entendiendo, o sea, ya sé lo que vende, ¿cierto? Y ya está. Desde ese lado, cierto es que hay que entender que cada uno de los canales o el ecosistema de social media que nosotros tenemos actúa, cierto, como un soporte, o actúa como un guía, cierto, dentro del proceso de venta. Tal como hemos aprendido o hemos visto también, el marketing ha ido cambiando, entonces ya nos sacamos con pegar el primer combo, sino que hay que educar, hay que internalizar, hay que construir, ¿cierto? Hasta encaminar, ¿cierto?, al individuo a este proceso de venta. Desde ahí, a mí en lo personal hay dos cosas, y voy a entregar dos datos que son como interesantes. El Harvard Business Review dice que el 90% de los clientes, ¿cierto?, que interactúan en ecosistemas digitales responden más hacia los mensajes que están personalizados o interactúan más con contenido. Eso quiere decir que esa información invasiva del correo electrónico, ¿cierto?, no tiene tanta efectividad como lo que nosotros podamos desarrollar a través de un WhatsApp o un chat, ¿cierto?, que funcione en este proceso de encaminar. Y lo otro, según Forrester también, es que el 57%, ¿cierto?, de los compradores inician la travesía antes de tener una primera interacción con nosotros a través de un chat, es decir, nos investigan. ¿Cachai? Entonces, hay que entender esos dos lugares, y para poder de alguna forma impulsar o generar esas ventas de las cuales me preguntas, podríamos a lo mejor pensar, ¿cierto?, en una estrategia de social selling que está muy, muy de vanguardia, ¿cierto?, donde finalmente las áreas, los equipos empiezan a hacer las caras visibles también dentro de las plataformas digitales, y empiezan a generar un contenido, en este caso, de valor que encamine o conecte con estos usuarios, ¿cierto?, que están navegando dentro de nuestro ecosistema. Entonces, es importante a lo mejor tomar esta arquitectura, ¿cierto?, de lo que propone la venta social, por decirlo así, para educar, para informar, y desde ahí, ¿cierto?, llevar a los usuarios a la parte final, que es la compra. Y tal vez la segunda tendencia que es interesante es cómo el copy, ¿cierto?, que tiene que ver con la redacción, ¿cierto?, de contenidos en particular, nos puede ayudar también a conectar de alguna forma con las audiencias que necesitan informarse y conocer más de nuestros productos. Cómo, ¿cierto?, construimos los enlaces, cómo armamos la arquitectura de los contenidos que en los distintos canales donde podamos entregar información, y ahí desde ahí, ¿cierto?, como ya dije al inicio, iniciar todos estos viajes donde el usuario se informa, conoce, investiga, ¿cierto?, hasta tomar una propia decisión. Yo creo que es importante atender cómo o a tratar de armar estos pequeños circuitos, ¿cierto?, utilizando los canales. Incluso tal vez como en algunas de las organizaciones, como perfectamente tus equipos de venta pueden interactuar o generar contenido en LinkedIn, tal vez para conectar con las audiencias, ¿cierto?, y ser más partícipes. Y finalmente, o sea, a ti te gustaría ver la cara, ¿cierto?, o conocer un poco más o preguntarle al vendedor de manera directa. Y esto puede ocurrir tal vez en este formato o en un formato de video que te permiten entregar todas las plataformas. Lo importante, ¿cierto?, es como esto, educar. Yo creo que ahí por ahí va la mano tal vez. Educar para vender. Educar, es que es educar para vender, de alguna forma. Sí, eso, sí, finalmente, o sea, Internet, si bien tiene mucha masividad, ¿cierto?, nosotros no hacemos negocios con todas las personas, sino que ahí tiene que ver con un tema de, bueno, valores, compromiso, ideas y un fin de cosas más, tal vez, en torno a los nexos, ¿cierto? O qué es lo que tiene que decir tu marca y qué es lo que me parece interesante a mí y dónde conectamos prácticamente. Genial, profesor. Nos está dando muchos tips, así que los que escuchen este programa tienen que anotar ahí todo lo que está diciendo el profesor. Bueno, estamos llegando casi al final del capítulo de hoy. Le agradezco mucho su participación y todo lo que nos entregó de su conocimiento. La última pregunta que le voy a hacer, profesor, antes de terminar, es ¿qué podemos esperar del social media este 2021?
Ya en 2020 aprendimos de lo que fue la pandemia, nos metimos mucho más en lo que es el mundo digital, pero ¿qué nos espera este 2021? ¿Cuáles son los desafíos que nos esperan? ¿Cuáles son sus recomendaciones para llevarlo de la mejor forma? O sea, eh, voy a tratar de ser lo más rápido posible, ¿cierto? Para poder Ya, explicar esto y te voy a mencionar 10 puntos que van a ser tendencia el 2021, ¿ya? De perfecto. acuerdo a distintas fuentes de información, ya sea Forrester, McKinsey, ¿cierto? Edelman, de alguna forma, y de lugares de los cuales yo me alimento y me nutro mucho de esto. Pero en la primera tendencia, la remezcla del contenido es fundamental. La remezcla, y cuando hablo de eso, tiene que ver con ir adaptando los contenidos en base también a las innovaciones que están teniendo las plataformas. Reel, ¿cierto? El formato de TikTok, ¿cierto? Utilizarlo para remezclar contenido y hacer cosas interactivas de cara a los usuarios. Esa es una primera tendencia. Y volvemos a lo mismo, el contenido, ¿cachai? Como un pilar. La segunda tendencia, la comunicación se tiene que adaptar al formato del COVID. Esto que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Es algo que tiene que internalizarse, ¿cierto? A lo mejor estandarizarse dentro de las organizaciones, porque finalmente esto es lo que ocurre y cómo yo bajo este estilo de comunicación a mis equipos de trabajo hoy día, para poder obviamente consolidar los proyectos y todo probablemente las metas que tenga que cumplir durante este año que se viene. La tercera tendencia, más y más memes. Memes por todos lados, memes everywhere, por decirlo así, pero es verdad, funciona, sigue existiendo, ¿cierto? Y probablemente es un recurso que lo podemos seguir, ¿cierto? Utilizando y refrescando de manera constante. Lo segundo es que el marketing también va a apelar hacia la nostalgia y así como hoy día estamos utilizando influenciadores, ¿cierto? Que nuevos, jóvenes y un sinfín de cosas más, el marketing también va a salir a buscar a los influenciadores de otras épocas y los va a traer de vuelta, ¿cierto? Para mostrar cosas entretenidas de cara a las audiencias. El quinto punto, conversar. Conversar, ¿cierto? Que es parte también de la estrategia. Generar conversaciones, meterse en las conversaciones de los usuarios, participar. Creo que eso va a ayudar mucho a las organizaciones a nutrir y a empezar a conocer también de mejor forma a los usuarios. Hay algo que también tienen que entender las personas que van a ver esto, que nosotros también tenemos que empezar a pensar en el marketing y el uso de los datos, ¿cierto? En el marketing. Las conversaciones entregan información, así como también los datos que puedan venir de distintas plataformas. Y eso nos ayuda también a enriquecer y mejorar, ¿cierto? Las acciones que nosotros propongamos de cara a los canales o a la audiencia o a las ideas que tengamos. El sexto punto, el mundo de los juegos. Las redes sociales también están mirando hace rato el mundo de los videojuegos. Ahí hay un ecosistema, ¿cierto? Que es gigante, que tiene vida propia. Entonces, plataformas como Twitch, YouTube, Facebook, ¿cierto? En este caso, están o son lugares donde podemos empezar a proponer o empezar, ¿cierto? A preparar ciertas acciones. Creo que esa es una industria que, bueno, mueve millones y millones de dólares, ¿cierto? En este caso, entonces, creo que es importante mirar y atender lo que ocurre ahí. El séptimo punto, ¿cierto? Que el marketing tradicional va a volver a algunas cosas que son sustanciales. El uso de los mensajes de texto, los boletines, el newsletter y esto que estás haciendo tú, el podcast, se van a volver o van a ser una tendencia en la fuente de informativa, ¿cierto? Y de relación con tus clientes o las audiencias que ya son parte, ¿cierto? De tu comunidad. Lo tercero, lo octavo, los gigantes se van a tener que adaptar. Y cuando hablo de los gigantes, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas estas plataformas van a estar durante todo este año piloteando cosas nuevas porque realmente saben que no se pueden quedar atrás, entendiendo, ¿cierto?, el crecimiento explosivo que tiene TikTok. ¿Cachai? Es como que eso. Lo otro, ¿cierto?, es que hay una lucha contra la desinformación, entendiendo también las noticias falsas y todo lo que se puede construir, lo hemos visto con Trump, ¿cierto? Y como todo el conflicto, ¿cierto? Y el escenario que hoy día vive Estados Unidos a nivel político, en este caso, donde la desinformación ha sido probablemente la gran lucha, ¿cierto? De cada una de las plataformas hoy día, en este caso, y validar eso. Y lo último, ¿cierto? Marcas con conciencia social. Creo que las marcas, en este caso, que entiendan el contexto que estamos viviendo y los desafíos también que nos está presentando este mundo, medioambientales, sociales, de inequidad, ¿cierto? Van a ser probablemente los valores, ¿cierto? Que si no somos capaces de interiorizarlos, pero también de alguna forma usarlos para construir estrategias de marketing sustentables de cara a las personas, a lo mejor les va a permitir a las empresas, organizaciones, lo que sea, diferenciarse en este caso de otros. Creo que la conciencia social no basta con la campaña, sino que basta con construir caminos, ¿cierto?, a lo largo en base a esto mismo.
esas van a ser algunas de las tendencias, ¿cierto?, que van a marcar el próximo año de alguna forma. Eso fue. Genial, profesor. O sea, el que aquí no aprovecha este conocimiento, este contenido, se queda atrás, porque el profesor dio hartos tips, hartas recomendaciones, así que los que estén escuchando, que por favor se den cuenta de que esto es lo que viene y que se adapten a la contingencia, ¿cierto? Exacto, tal cual. O sea, sí, pues. Y vivir, y probablemente el escenario de aquí en adelante es que vamos a tener que estar en proceso de adaptación constante, Sí. ¿cierto? Que ya aprendimos que, ¿cierto? Lo que veníamos haciendo no funciona, ¿cierto? Y hay que ir readecuándose todos los días. Perfecto, profesor. Exacto. Muchas gracias, le agradezco mucho lo que nos contó hoy día, muy interesante lo que nos dijo, así que un abrazo gigante, que esté súper y espero que nos veamos en un próximo capítulo, porque esto sigue, así que Absolutamente, bueno, cuenten conmigo y Fabián, gracias por el tiempo, gracias por la invitación y gracias a la universidad también, bueno, por la invitación a esta iniciativa y nuevamente lo repito, pero los felicito, de verdad que me parece fantástico estar haciendo esto para, bueno, entregar valor, ¿cierto?, a toda la comunidad de la UNEgocio en este caso, porque creo que es súper importante diseñar y innovar y hacer cosas en esta línea. genial, profesor. Que esté Uh-huh. bien. Un Chao. abrazo, amigo mío, que esté muy bien, cuídense mucho. Chao. Chao, chao.